Nochebuena en Harmony Springs, Montana. La nieve caía espesa y silenciosa, cubriendo el pequeño pueblo con una apariencia engañosa. Ben Thompson cerró su clínica veterinaria, su aliento formando nubes en el aire gélido cuando la vio. Una figura solitaria en el banco del parque al otro lado de la calle. Llevaba sentada allí desde las 2 de la tarde, y ya eran más de las 8. La mujer llevaba una chaqueta militar, pero no sombrero, dejando que la nieve se acumulara en su cabello oscuro como si ya no sintiera frío. La pantalla de su teléfono brillaba en la oscuridad, mostrando 12 llamadas perdidas de alguien llamada mamá, pero nunca contestó. Cuando finalmente se levantó y caminó hacia la carretera, algo la hizo detenerse y regresar a su casa, donde una cálida luz se derramaba por las ventanas y el sonido de la risa de un niño se arrastraba con el viento invernal. Quizás debería preguntarle si quiere cenar con nosotros, pensó Ben, saliendo a la nieve. Pero cuando sus miradas se cruzaron al otro lado de la calle helada, algo brilló en su expresión. Reconocimiento, miedo, o quizás algo mucho más peligroso de lo que ninguno de los dos estaba dispuesto a afrontar. Harmony Springs era el tipo de lugar donde todos se conocían, donde la mayor emoción solía provenir de los partidos de fútbol americano del instituto o de la feria anual del condado. Con una población de 3.200 habitantes, enclavado entre colinas ondulantes y un cielo infinito, a 24 kilómetros de la base aérea Malmstrom, el pueblo tenía 2 semáforos, una tienda de comestibles y un restaurante que servía el mejor pastel de manzana de 3 condados. Ben Thompson lo había considerado su hogar durante 36 años. Primero como hijo del alcalde, luego como el veterinario local que se hizo cargo de la consulta del Dr. Wilson cuando éste se jubiló. Vivía con su hijo de 7 años, Noah, en una casa de 2 plantas que había construido su abuelo, con un porche envolvente en un granero rojo que ahora servía como almacén de excedentes de su clínica. Ben llevaba esa noche su camisa de franela habitual, azul marino con finas rayas blancas, el mismo estampado que su difunta esposa, Clare, decía que hacía que sus ojos parecieran nubes de tormenta. La bufanda de punto azul alrededor de su cuello era obra de Clare, terminada apenas unas semanas antes del accidente que se la llevó hace 3 años. Al acercarse a la mujer en el banco, algo en su quietud le recordó esas horribles noches en las que se sentaba en las salas de espera de los hospitales, esperando noticias que nunca llegaban. La nieve seguía cayendo a su alrededor, creando un manto de silencio que parecía amortiguar incluso sus pensamientos. La mujer levantó la vista cuando Ben cruzó la calle, y pudo ver que era más joven de lo que había pensado al principio, quizá de unos 30 y pocos años, con el pelo oscuro recogido en una práctica coleta. Su chaqueta militar estaba desgastada pero limpia, y sus vaqueros estaban metidos en unas botas de combate que habían visto días mejores. Tenía el tipo de rostro que pertenecía a fotografías antiguas, rasgos fuertes y serios, con ojos que parecía contener más historias de las que una sola persona debería. «Disculpe», dijo Ben, con la voz suave en el aire fresco de la noche. «¿Está bien aquí afuera? Hace mucho frío». Ella lo observó un momento y él notó cómo sus manos estaban firmes a pesar de la temperatura. Cómo se sentaba con una postura perfecta incluso en el incómodo banco. «Estoy bien», respondió, pero su voz tenía un ligero temblor que no tenía nada que ver con el frío. Solo pensaba. Ben miró el teléfono en su regazo, que aún mostraba las llamadas perdidas, y tomó una decisión que cambiaría sus vidas. «Soy Ben Thompson», dijo, extendiendo la mano. «Vivo justo ahí, y mi hijo y yo estamos a punto de cenar. ¿Te gustaría acompañarnos?» La invitación quedó suspendida en el aire entre ellos, simple, pero de alguna manera aguardaba con una posibilidad. Algo en su expresión cambió, como una puerta que se abre solo para entreabrirse. La mujer dudó, y Ben pudo ver la lucha interna que se desarrollaba en sus rasgos. «No quiero entrometerme», dijo finalmente. «Es Nochebuena. Deberías estar con tu familia». «Bueno», dijo Ben con una leve sonrisa. «Solo estamos Noah y yo esta noche,
y ha estado hablando de aviones toda la semana después de ver los jets sobrevolar la base. Apuesto a que le encantaría conocer a alguien que realmente sepa de ellos. Eso pareció captar su atención, y miró hacia su casa, donde una cálida luz amarilla se derramaba por las ventanas. «Soy Sarah», dijo, de pie, sacándose la nieve de la chaqueta. «Sarah Collins, y me gustaría, la verdad». Mientras caminaban hacia su casa, Ben notó cómo se movía con precisión militar, cómo escudriñaba automáticamente su entorno, cómo parecía llevar un peso invisible que hacía que cada paso fuera deliberado. La nieve crujía bajo sus pies, el único sonido en la silenciosa noche, excepto el lejano zumbido de las operaciones de la base. «Sarah», dijo al llegar a su porche, «¿puedo preguntarte qué te trae por Harmony Springs en Nochebuena?» Se detuvo con la mano en la barandilla. Y por un momento, Ben pensó que podría darse la vuelta e irse. En cambio, miró hacia el cielo nocturno, donde las estrellas luchaban por brillar. A través de la nieve que caía. «A veces», dijo en voz baja, «solo necesitas encontrar un lugar donde nadie conozca tu historia». El interior de la casa de Ben era todo lo que Sarah no esperaba de un hogar paterno. La sala de estar era cálida y acogedora, con un árbol de Navidad en la esquina, adornado con luces que Noah había colgado él mismo, a juzgar por la concentración de adornos en las ramas inferiores. Los muebles eran cómodos pero no lujosos, de esas piezas elegidas por su durabilidad más que por su estilo. Fotos familiares adornaban la repisa de la chimenea, mostrando a un Ben más joven con una mujer hermosa y un bebé que debía de ser Noah. La casa olía a canela y a algo sabroso que hizo que el estómago de Sarah recordara cuánto tiempo hacía que no se preocupaba por la comida. «Papá», llamó una voz desde la cocina, y un niño con el cabello oscuro de Ben y la dulce sonrisa de su madre entró corriendo en la habitación. «¿Es un soldado de verdad?», preguntó Noah, con los ojos abiertos, más por curiosidad que por miedo. Sarah sintió que algo se aflojaba en su pecho ante la inocente emoción del niño. «Estoy en la Fuerza Aérea», dijo, arrodillándose a su altura. «Vuelo aviones. Aviones de verdad, como los que sobrevuelan nuestra casa». El entusiasmo de Noah era contagioso, y Sarah se encontró sonriendo por primera vez en semanas. «Incluso más rápidos que esos», dijo, y el rostro de Noah se iluminó como el árbol de Navidad que tenía detrás. Ben observó el intercambio con algo que podría haber sido alivio, notando lo natural que Sarah parecía con su hijo. Como no le hablaba con condescendencia ni lo trataba como si fuera frágil. «¿Tienes hambre?», preguntó Ben, y Sarah se dio cuenta de que no recordaba la última vez que había comido como es debido. La cocina olía a canela y a algo salado que hizo que el estómago de Sarah le recordara cuánto tiempo hacía que no le importaba la comida. Ben se movía por el espacio con naturalidad, removiendo una olla de lo que parecía chili, sacando pan de maíz del horno, poniendo un plato extra en la mesa pequeña sin darle mucha importancia. «¿Puede ver Sarah mi avión?», preguntó Noah, tirando de la manga de su padre. «Después de cenar, amigo», dijo Ben, alborotando el pelo de su hijo. «No abrumemos a nuestro invitado». Pero Sarah ya estaba siguiendo a Noah a la sala, donde había construido un elaborado aeropuerto con bloques y aviones de juguete. «Este es un F-16», dijo Noah, levantando un pequeño avión. «Va muy rápido y hace mucho ruido». Sarah cogió el juguete, dándole vueltas, y Ben notó cómo sus dedos trazaban las alas con familiaridad. «Sabes mucho de aviones», le dijo a Noah. Pero su voz sonaba extraña, casi hueca. «Mi papá construía aviones antes de ser veterinario», dijo Noah con naturalidad. «Volar es como magia, pero magia que sigue reglas». Sarah miró a Ben fijamente, y él vio un destello en su rostro. Sorpresa, tal vez, o reconocimiento. «¿Eras ingeniero aeroespacial?», preguntó, y Ben asintió, preguntándose por qué eso parecía importarle. «Hace mucho tiempo», dijo. «Las cosas cambian». Durante la cena, Sarah se relajó a pesar de su buen juicio. No parloteaba sobre la escuela,
sus amigos y el cachorro que quería para su cumpleaños, mientras Ben escuchaba con la atención que denotaba una larga práctica en ser madre y padre. El chili estaba perfecto, reconfortándola por dentro y por fuera. Y el pan de maíz era casero, de una manera que denotaba cariño y dedicación. ¿Tienes hijos?, le preguntó Noah a Sara, y ella negó con la cabeza. Tengo un hermano pequeño en Texas, dijo. De hecho, tiene más o menos tu edad. Se llama Danny. ¿Por qué no estás con él en Navidad?, preguntó Noah con la curiosidad directa de la infancia. Y Sara sintió la mirada de Ben sobre ella, esperando su respuesta. A veces los adultos tienen que trabajar en Navidad, dijo con cuidado. A veces el deber llama. Ben intuyó que había algo más en la historia, pero no insistió. En cambio, le contó a Noah sobre la vez que tuvo que asistir al parto de un ternero la mañana de Navidad, como el granjero lo había invitado a desayunar. Como a veces el trabajo más importante sucedía cuando menos te lo esperabas. Sara escuchó la historia, notando cómo la voz de Ben se volvía cálida al hablar de su trabajo, cómo sus manos se movían al describir el procedimiento, como hacía que incluso las partes difíciles parecieran aventuras. Cuando Noah se disculpó para ir al baño, Sara y Ben se encontraron solos por primera vez. Gracias, dijo en voz baja. Por esto, por no hacer preguntas. Todos merecen una comida caliente en Nochebuena, respondió Ben. Pero él observaba su rostro, tratando de recordar la persistente sensación de haberla visto antes en alguna parte. A medida que avanzaba la noche, Sara se sintió inmersa en el ritmo de la casa. Ayudó a Noah con un rompecabezas mientras Ben lavaba los platos, y notó cómo los ojos del niño se pesaban a medida que se acercaba la hora de dormir. Debería irme, dijo. Pero Ben ya estaba negando con la cabeza. La tormenta está empeorando, dijo, señalando con la cabeza hacia la ventana donde la nieve caía a borbotones. No deberías conducir con este tiempo. El sofá se convierte en cama. Sara quiso protestar, pero la verdad era que no tenía a dónde ir. Su reserva de hotel no era hasta el día siguiente, y hasta entonces había estado temiendo las largas horas vacías. ¿Estás segura?, preguntó, y Ben ya estaba sacando mantas del armario del pasillo. Noah nunca me perdonaría si dejara que su nuevo amigo desapareciera en una ventisca, dijo. Y Sara sintió de nuevo esa extraña relajación en el pecho. Mientras Ben arropaba a Noah en la cama, podía oír sus voces a través de las delgadas paredes. Las preguntas de Noah sobre si Sara seguiría allí por la mañana. Las suaves palabras tranquilizadoras de Ben. El tranquilo saludo de buenas noches que hablaba de años de rutina y amor. Cuando Ben bajó las escaleras, encontró a Sara de pie junto a la ventana mirando caer la nieve. Penny, por tu opinión, dijo, y ella se giró para mirarlo con una expresión que él no pudo descifrar. Solo estaba pensando, dijo, en lo tranquilo que es esto, en lo normal que es. Había algo en su voz que le hizo pensar a Ben que la normalidad era algo que no había experimentado en mucho tiempo. Esa noche, Sara se tumbó en el sofá cama, mirando al techo y escuchando cómo la casa se acomodaba a su alrededor. Podía oír a Ben moviéndose arriba, los suaves sonidos de alguien intentando, para no despertar a un niño dormido. Afuera seguía nevando, y se encontró pensando en la última vez que se había sentido tan segura, tan bienvenida. Habían pasado años, quizá desde antes de su primer despliegue, antes de que aprendiera que el hogar podía ser un lujo en lugar de algo dado. Su teléfono vibró con otra llamada perdida de su madre, y lo silenció rápidamente. Algunas conversaciones eran demasiado complicadas para la Nochebuena, demasiado cargadas de expectativas y decepciones que no estaba preparada para afrontar. En cambio, pensó en las inocentes preguntas de Noah sobre la discreta amabilidad de Ben, sobre cómo esta casa se sentía como el tipo de lugar al que la gente pertenecía. Debió de quedarse dormida, porque lo siguiente que supo fue que estaba sentada, bañada en sudor frío, con el corazón acelerado por un sueño que no recordaba bien. La casa estaba en silencio, salvo por el tic-tac del viejo reloj de pie en la esquina, y se dio cuenta de que estaba llorando. ¿Estás bien?,
La voz de Ben llegó desde las escaleras y se secó los ojos rápidamente. Estoy bien, dijo. Pero su voz la delató. Solo fue una pesadilla. Ben bajó las escaleras con un pijama de franela que lo hacía parecer más joven, más vulnerable. ¿Quieres hablar de ello?, preguntó, y Sara negó con la cabeza. Hay cosas que es mejor dejar en sueños, dijo. Pero agradeció que no volviera a subir inmediatamente. A la mañana siguiente, el día de Navidad, Sara se despertó con el olor a café y tocino, y con la risa de Noah resonando por la casa. Los encontró en la cocina. Noah todavía en pijama. Ben volteando panqueques con la facilidad de un experto. «Feliz Navidad», dijo Ben, y había algo en su sonrisa que le oprimió el pecho. «Feliz Navidad», respondió, y se dio cuenta de que lo decía en serio por primera vez en años. Noah había insistido en hacerle una tarjeta de Navidad, un avión de papel con un «Gracias por quedarte», escrito con la letra de una niña de 7 años. Sara sintió que las lágrimas le picaban en los ojos al aceptar el regalo y tuvo que aclararse la garganta antes de. Podía hablar. «Esto es precioso, Noah», dijo. «Lo atesoraré». Durante el desayuno, les contó historias sobre volar, sobre la vista desde 9.000 metros, sobre lo pequeño y manejable que parecía el mundo desde esa altura. Se cuidó de mantener las historias ligeras para evitar los aspectos más oscuros de su servicio, pero notó cómo Ben escuchaba con la intensidad de alguien que entendía los aspectos técnicos de lo que ella describía. «Sabes de lo que hablas», dijo, y Ben se encogió de hombros. «Viejas costumbres», dijo. «Antes diseñaba sistemas para aviones civiles». Su voz se fue apagando, mirando a Noah. Y Sara intuyó que también había una historia allí. «Antes de que te convirtieras en veterinario», terminó, y Ben asintió. «La vida tiene su forma de dar giros inesperados», dijo. Después del desayuno, Noah quiso enseñarle su habitación a Sara, y ella se sintió encantada con el entusiasmo del niño por todo, desde su colección de aviones de juguete hasta sus dibujos de máquinas voladoras que desafiaban la física. «Voy a ser piloto como tú», anunció. Y Sara sintió una compleja mezcla de orgullo y preocupación. «Es un gran sueño», dijo. «Pero los sueños son importantes». Se fijó en una foto en su mesita de noche. Una mujer hermosa con ojos amables y la dulce sonrisa de Noah. «¿Es tu mamá?», preguntó. Y Noah asintió solemnemente. «Está en el cielo ahora», dijo con una aceptación natural de la infancia. «Papá dice que nos está cuidando». A Sara se le encogió el pecho y tuvo que apartar la mirada de la foto. «Estoy segura de que sí», dijo. «Parece muy especial». Lo era. Noah dijo que murió en un accidente aéreo. «Por eso papá no. A veces no me gusta hablar de volar». Sara sintió que el mundo se inclinaba a su alrededor y tuvo que agarrarse al borde de la cómoda de Noah para no caerse. «Un accidente de avión», repitió, y Noah asintió. «Hace 3 años. Papá también estaba en el avión, pero no murió. Aunque a veces pienso que desearía haberlo hecho». La mente de Sara daba vueltas, intentando procesar la información, intentando comprender por qué le parecía tan importante. «Noah», dijo con cuidado, «¿sabes qué tipo de avión era?». Pero antes de que Noah pudiera responder, Ben apareció en la puerta. «¿Todo bien por aquí arriba?», preguntó, y Sara lo vio fijarse en su tez pálida, en cómo se agarraba a los muebles. «Bien», dijo rápidamente, admirando la habitación de Noah. Pero mientras bajaban, la mente de Sara daba vueltas con preguntas que no estaba segura de querer responder. La tarde transcurrió en una confusión de cómoda vida doméstica que Sara encontró a la vez relajante e inquietante. Ayudó a Noah a construir un fuerte de nieve en el patio trasero mientras Ben hacía unos trámites, y se encontró riendo ante la determinación del niño por hacer las paredes perfectamente simétricas. «Eres muy paciente», observó Ben, observando desde la ventana de la cocina cómo Sara ayudaba pacientemente a Noah a reconstruir una sección que se había derrumbado. «Soy buena con los niños», dijo cuando volvieron a entrar,
sacándose la nieve de las botas. Mi hermano pequeño me enseñó eso. Pasaron el resto de la tarde jugando a juegos de mesa y viendo películas navideñas. Y Sara se encontró observando el rostro de Ben cuando él creía que no lo veía. Había algo familiar en él, algo que le atormentaba en los bordes de su memoria. Notó cómo se movían sus manos al hablar, cómo tenía una pequeña cicatriz sobre la ceja izquierda, cómo parecía cargar con una tristeza que coincidía con la suya. ¿Te encuentras bien?, preguntó en un momento de silencio mientras Noah estaba absorto en su nuevo libro para colorear. Pareces distraído, quiso decirle Sara, con la creciente certeza de que su encuentro no era tan fortuito como parecía, pero no estaba lista para esa conversación. Solo estoy cansada, dijo en cambio. Han sido unos días largos. Ben asintió, pero ella notó que no la creía del todo. Bueno, puedes quedarte todo el tiempo que necesites, dijo. Harmony Springs no se va a ninguna parte, y nosotros tampoco. La amabilidad en su voz le hizo un nudo en la garganta y tuvo que apartar la mirada antes de decir algo de lo que pudiera arrepentirse. Esa noche, después de que Noah se acostara, Sara se encontró sola con Ben en la sala, con las luces del árbol de Navidad proyectando suaves sombras en las paredes. ¿Puedo preguntarte algo?, preguntó, y Ben asintió. El accidente aéreo que mató a tu esposa. ¿Recuerdas algo al respecto? El rostro de Ben se quedó inmóvil, y ella vio cómo apretaba las manos en su regazo. ¿Por qué quieres saberlo?, preguntó, y ella pudo oír el dolor en su voz. ¿Por qué?, dijo Sara con cuidado. Creo que podría haber estado allí. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos, y Sara vio cómo la comprensión se asomaba a los ojos de Ben. Estuviste allí, dijo lentamente. Fuiste el piloto, el que. No pudo terminar la frase, pero Sara asintió. Yo fui quien guió tu avión lejos del pueblo, dijo. Fui quien tomó la decisión de salvarte en lugar de. Se detuvo, incapaz de expresar lo que ambos sabían que su decisión le había costado la vida a Clare. Ben se levantó bruscamente, caminando hacia la ventana y de regreso. Todo este tiempo, dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. Todo este tiempo, me he estado preguntando quién eres. Eras, porque me resultabas tan familiar. Y tú eres ella. Eres el piloto que me salvó la vida. Sara sintió que las lágrimas le quemaban los ojos y tuvo que obligarse a sostener su mirada. Soy el piloto que mató a tu esposa, dijo. Soy quien eligió salvar el pueblo en lugar de intentar salvar a todos en el avión. Las palabras flotaban entre ellos como una espada afilada e implacable. Ben se apartó de ella, con los hombros temblorosos, y Sara se preparó para su ira, para la culpa que había cargado durante 3 años. Pero cuando habló, su voz era tranquila, casi suave. ¿Sabes cuáles fueron las últimas palabras de Clare?, preguntó, y Sara negó con la cabeza. Dijo, salva a los niños. Había una escuela debajo de nosotros, y podía ver a los niños afuera en el recreo. Me pidió que le dijera al piloto que salvara a los niños. Sara sintió que el mundo se movía a su alrededor y tuvo que agarrarse al brazo del sofá para no caerse. Lo entendió, continuó Ben, volviéndose para mirarla. Incluso en esos últimos momentos, ella entendió lo que tenías que hacer. Estuvo de acuerdo con tu decisión. Sara no pudo contener las lágrimas y se tapó la cara con las manos. Llevo 3 años viviendo con la culpa, susurró. He estado huyendo de ella, intentando olvidarla, intentando encontrarle sentido. Ben se sentó a su lado y ella sintió su mano en el hombro. Me salvaste la vida, dijo simplemente. Salvaste a 200 niños de esa escuela. Tomaste una decisión imposible y la acertaste. Sara lo miró entre lágrimas. No había ira, sino comprensión en sus ojos. ¿Cómo puedes perdonarme?, preguntó. ¿Cómo puedes sentarte aquí y decirme que está bien si soy la razón de la muerte de tu esposa? Ben guardó silencio un largo momento, y cuando habló, su voz era firme. Porque Clare querría que lo hiciera, dijo.
porque aferrarse a la ira no la traerá de vuelta, y no nos sanará a ninguno de los dos. Porque a veces lo más difícil es aprender a perdonarnos a nosotros mismos. Los siguientes días transcurrieron en una extraña especie de suspensión, como si Sara y Ben estuvieran esperando a que algo cambiara o se asentara. Sara había prolongado su estancia en el motel local, incapaz de decidirse a irse, pero insegura de su bienvenida. Ben se había vuelto más callado, más reflexivo, y ella podía verlo procesar todo lo que se habían revelado. No pareció percibir el cambio de atmósfera, volviéndose más apegado a ambos, como si temiera que uno desapareciera. ¿Te vas a ir?, le preguntó a Sara una tarde cuando ella había venido a ayudar con los animales en la clínica. No sé, dijo con sinceridad. La verdad es que no tengo a dónde ir. Podrías quedarte aquí, dijo Noah con la simple lógica de la infancia. A papá le caes bien. A mí me caes bien y no tienes otro sitio donde estar. Sara sintió que se le rompía el corazón un poco ante su inocencia. No es tan sencillo, cariño, dijo. A veces los adultos tienen sentimientos complejos sobre las cosas, pero incluso mientras lo decía, se preguntó si tal vez podría ser así de sencillo. En los últimos días, se había sentido más a gusto en Harmony Springs que en ningún otro lugar en años. Había ayudado a Ben con su consulta, usando su formación médica para asistir en cirugías, y había descubierto un talento para calmar a los animales asustados. Les había preparado la cena a los tres, había ayudado a Noah con sus deberes y había adoptado una rutina que le parecía sorprendentemente natural. Pero también podía ver el conflicto en los ojos de Ben. La forma en que a veces la miraba, como si viera un fantasma. Todo cambió en Nochevieja. Sara estaba en la clínica ayudando a Ben con una cirugía difícil a un perro que había sido atropellado por un coche cuando sonó su teléfono. Era el coronel Morrison de Malmstrom, su oficial al mando. ¿Collins? Su voz era aguda por el altavoz. ¿Dónde demonios estás? Se suponía que debías presentarte hace 3 días. Sara sintió que la sangre se le escapaba de la cara. Con todo el trastorno emocional de la semana pasada, había olvidado sus órdenes. Señor, puedo explicarlo. Sin explicaciones. Morrison la interrumpió. Se ha ausentado sin permiso, capitán. Voy a enviar a la policía militar a recogerla ahora. Ben levantó la vista de la consulta, viendo el pánico en sus ojos. ¿Qué ocurre?, preguntó. Tengo que irme, dijo Sara con voz hueca. Estoy en problemas. Olvidé que debía presentarme en la base. Antes de que Ben pudiera responder, oyeron el ruido de vehículos afuera. A través de la ventana, vieron 2 coches de la policía militar acercándose a la clínica. La capitana Sara Collins, una de las policías militares, gritó al entrar al edificio. Está bajo arresto por ausencia sin permiso. Sara no se resistió mientras la esposaban, pero miró a Ben con desesperación. Cuida de Noah, dijo. Dile que lo siento. Mientras se la llevaban, Ben se quedó paralizado, con las manos aún cubiertas por guantes quirúrgicos, viendo a la mujer que se había vuelto tan importante para el desaparecer en la noche. Fue Noah quien rompió el silencio, saliendo de la trastienda donde había estado jugando. ¿A dónde fue Sara?, preguntó. Y Ben se dio cuenta de que no sabía cómo responder a esa pregunta. Los siguientes días fueron los más largos de su vida. Intentó concentrarse en su trabajo, en cuidar de Noah, en el ritmo normal de su vida, pero todo le parecía mal sin Sara. Llamó repetidamente a la base intentando obtener información sobre su situación, pero le dijeron que el capitán Collins se enfrentaba a una audiencia disciplinaria y no podía recibir visitas. Noah preguntaba por ella constantemente, y Ben se encontraba poniendo excusas cada vez más débiles. Volverá, dijo Noah con la seguridad de la infancia. Prometió que lo haría. Pero Ben no estaba tan seguro. Había visto la resignación en los ojos de Sara cuando se la llevaron. La forma en que parecía despedirse para siempre. Fue la señora Henderson, su vecina anciana, quien finalmente obligó a Ben a afrontar la verdad.
Esa chica lleva una semana sentada en ese parque todos los días, dijo, señalando con la cabeza el banco donde había visto a Sara por primera vez. Simplemente sentada ahí, mirando tu casa. Creo que está intentando armarse de valor para llamar a tu puerta. Ben miró por la ventana y vio la figura familiar de Sara en el banco, y se le encogió el corazón. Había vuelto, pero mantenía la distancia, como si no estuviera segura de ser bienvenida. ¿Por qué no vas a hablar con ella?, sugirió la señora Henderson. A veces la gente necesita permiso para volver a casa. Ben le entregó a Noah a la señora Henderson y cruzó la calle con el corazón latiéndole con fuerza. Sara levantó la vista al verlo acercarse, y podía ver la incertidumbre en sus ojos. No sabía si querrías verme, dijo. Yo no sabía si debía volver. Ben se sentó a su lado en el banco, tan cerca que sus hombros se tocaron. Por supuesto que quiero verte, dijo. Ambos queremos. Noah ha estado preguntando por ti todos los días. La audiencia disciplinaria de Sara había sido una pesadilla, pero también una revelación. Estaba preparada para lo peor. Tribunal militar, baja, prisión. Pero el coronel Morrison la había sorprendido. Collins, le había dicho, has sido una de nuestras mejores pilotos durante 8 años. Nunca has faltado a una misión, nunca te has quejado de una asignación, nunca me has dado un momento de problemas. Así que te voy a preguntar una vez qué demonios pasó. Sara le había contado todo sobre el aniversario del accidente, sobre su TEPT, sobre encontrar a la familia que había salvado y no saber cómo manejarlo. Morrison la había escuchado sin interrumpirla, y cuando ella terminó, él guardó silencio un largo rato. Salvaste a 200 niños ese día, dijo finalmente. Y te has estado castigando por ello desde entonces. Eso no le sirve a nadie, Collins. Ni a la Fuerza Aérea, ni a esos niños, y mucho menos a ti. El resultado fue una baja médica con todos los honores, una pensión y una recomendación para terapia civil. Sara era libre de ir a donde quisiera, a lo que decidiera. Elegí volver aquí, le dijo a Ben mientras se sentaban en el banco. Si me aceptas. Ben se giró para mirarla, y ella pudo ver la respuesta en sus ojos antes de que hablara. Sara, dijo, este es tu lugar. Este es tu lugar siempre. Se quedaron sentados en un cómodo silencio un rato, viendo cómo el sol del atardecer teñía de dorado la nieve. Hay algo más, dijo Sara finalmente. He estado pensando en qué quiero hacer con mi vida ahora. Y me di cuenta de que quiero ayudar a la gente a sanar. Animales, personas, lo que sea que necesite sanación. Quiero trabajar contigo si me lo permites. Ben sintió que una sonrisa se dibujaba en su rostro. Socio, dijo, extendiendo la mano. Me encantaría. Ese año, la primavera llegó temprano a Harmony Springs, y con ella, cambios que se sintieron naturales y profundos. Sara se mudó al apartamento encima de la clínica, y ella y Ben se convirtieron oficialmente en socios de la clínica. Ella trajo su formación médica militar al trabajo, y juntos ampliaron sus servicios para incluir animales de terapia para veteranos. Noah se adaptó a los cambios con la resiliencia de la infancia, y empezó a llamar a Sara tía Sara, sin que los adultos se lo pidieran. El pueblo la aceptó con la naturalidad de las comunidades pequeñas, y se sintió integrada en la estructura de sus vidas de maneras que nunca esperó. El domingo de Pascua, los tres se sentaron en el primer banco de la iglesia pequeña blanca en la calle principal, y Sara sintió algo que no había experimentado en años. Paz. Después del servicio, caminaron hasta el cementerio donde estaba enterrada Clare, y Sara depositó un pequeño ramo de flores silvestres sobre la tumba. Gracias, susurró, y sintió la mano de Ben deslizarse entre las suyas por comprensión, por perdón, por hacerlo posible. Esa tarde, hicieron su primera barbacoa familiar en el patio trasero, y Sara vio a Ben voltear hamburguesas mientras Noah jugaba con su nuevo perro rescatado. «Qué bien», dijo Ben, acercándose a ella. «Esto se siente bien». Sara asintió,
incapaz de hablar por el nudo en la garganta. Nunca pensé que tendría esto, dijo finalmente. Nunca pensé que lo mereciera. Ben se giró para mirarla, y ella vio todo el amor y la aceptación en sus ojos. Todos merecemos sanar, dijo. Todos merecemos encontrar el camino a casa. Al ponerse el sol sobre Harmony Springs, Sarah sintió que la culpa finalmente se disipaba, reemplazada por algo que creía perdido para siempre. Esperanza. La bufanda azul que lo había empezado todo, ahora colgaba de un gancho junto a la puerta trasera, lista para quien necesitara su calor. Sarah había aprendido a tejer con la señora Henderson y había añadido su propio patrón al diseño original de Clare. Una serie de pequeños aviones que parecían volar hacia casa. Noah tenía su propia bufanda, tejida en lana roja brillante, y la usaba a todas partes, a pesar del calor. «Es mi bufanda voladora», explicaba a cualquiera que le preguntaba. «Me ayuda a recordar que el hogar es donde la gente te quiere». En las tardes tranquilas, Sarah se sentaba en el porche delantero a ver los aviones de Malmström sobrevolar, y ya no sentía el pánico ni la culpa de antes. En cambio, sentía gratitud por la decisión que había tomado, por las vidas que había salvado, por la familia que había encontrado en el lugar más inesperado. Ben se unía a ella a veces y se sentaban en un cómodo silencio, viendo las estrellas emerger en el vasto cielo de Montana. No hablaban mucho del futuro, pero no lo necesitaban. Habían encontrado su ritmo, su lugar, su paz, y en Harmony Springs, eso era suficiente. A veces, sanar no se parece al olvido. A veces se parece al recuerdo con amor en lugar de dolor. A veces, el hogar no es el lugar donde naces. A veces es un lugar que tienes la valentía de elegir. Y a veces los vuelos más importantes son los que te traen de vuelta a la tierra, de vuelta con la gente que te necesita, de vuelta a la vida que estás destinado a vivir. Un año después, en Nochebuena, Sarah se encontró de nuevo en el banco frente a la casa de Ben. Pero esta vez, no estaba sola. Noah se sentó a su lado, ambos observando a Ben colgar luces en el porche. «¿Vas a pedirle que se case contigo?», preguntó Noah con la franqueza de un niño de 8 años. Sarah se rió, acercándolo más. «Esa es una pregunta muy adulta», dijo. «¿Crees que debería?». Noah lo consideró seriamente. «Creo que deberías preguntarle si quiere formar una familia oficialmente», dijo. «Porque ya somos una familia, ¿verdad?». Sarah sintió que su corazón se llenaba de amor por este niño extraordinario que los había ayudado a sanar a todos. «Sí», dijo. «De verdad que lo somos». Mientras cruzaban la calle juntos, Sarah notó que Ben había colgado un adorno nuevo en el árbol, visible a través de la ventana delantera. Un pequeño avión con alas plateadas, volando hacia una estrella brillante. Dentro de la casa, los tres se sentaron alrededor del árbol, y Sarah buscó en su bolsillo la pequeña caja de terciopelo que llevaba semanas cargando. «Ben», dijo con voz firme a pesar de su corazón acelerado. «Tengo algo que preguntarte». Pero antes de que pudiera continuar, Ben sacó su propia cajita, y ambos se echaron a reír. «Grandes mentes», dijo Ben, y Sarah sintió lágrimas de alegría rodar por su rostro. «Creo», dijo. «Clare lo aprobaría». «Sé que lo haría», respondió Ben, poniéndole el anillo en el dedo. Ella siempre decía, «Los mejores regalos vienen en los paquetes más inesperados». Cuando se acercaba la medianoche y amanecía el día de Navidad, los tres se quedaron dormidos bajo el árbol de Navidad envueltos en la bufanda azul de Clare.